Telefónica directa es 5526-230057 y 58. Y también por WhatsApp 5548-407230. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Regresamos aquí a un espacio para ti a través de Radio Capital y tenemos en la línea telefónica al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es, entre otras cosas, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus o el COVID-19 y la investigación científica que se lleva a cabo en la UNAM. ¿Qué tal, doctor Baruch? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier, Cristín. Un gusto que nos acompañe. Estamos completamente en vivo en este lunes 16 de marzo, doctor. Y bueno, la pregunta, ¿qué medidas debe adoptar la sociedad mexicana, la población, ante el coronavirus? Porque ya hemos visto incluso hasta compras de pánico que llevan hasta papel higiénico, cuando se supone que esto no sirve absolutamente de nada. Pero usted, como especialista, como experto, ¿qué nos puede decir? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer para reducir el riesgo de enfermar en este entorno de transición entre la fase 1 y la fase 2, en el que apenas están reportando casos relacionados con casos importados de otros países y ya se están comenzando a diseminar nuevos casos de contagios entre mexicanos, entre residentes de México. Entonces, la primera recomendación es evitar la desinformación, buscar las fuentes oficiales. Eso va a ser muy importante. ¿Qué medidas están al alcance de la población en general mexicana? Bueno, en primer lugar, un llamado a la acción social. La acción social es muy importante y es fundamental para fortalecer las acciones que está llevando a cabo la iniciativa privada, por un lado, y el gobierno de México. En recientes fechas, en recientes horas, hemos visto que han salido muchos gobiernos, se han adelantado a cancelar las clases, a suspender las actividades de concentraciones masivas, y el llamado es para respetar este distanciamiento social y no ocupar este tiempo, digamos, que libre que están dando las instituciones, tanto privadas como públicas, para salir a vacacionar o salir a otro tipo de concentraciones masivas, sino el distanciamiento social es sumamente clave. Sí, y en la cuestión de la limpieza, de la higiene personal, doctor, ¿qué se debe de hacer? En cuestión de la higiene personal, los productos que más nos van a servir para combatir esta epidemia es los que tienen que ver con el lavado de manos y la desinfección de las manos, ¿no? Entonces, alcohol gel a una concentración de más del 70% es sumamente importante llevarlo con nosotros si es que nos vamos a estar transportando y en nuestro tránsito de un lugar a otro. Y el lavado de manos es fundamental con jabón y agua, pero esto no solamente es llevar a cabo un lavado de manos cualquiera, sino debe de ser con una técnica y debemos educarnos y aprender cómo es la técnica, buscarla activamente en Internet para saber cuáles son los pasos. Doctor, a ver, aquí hay un tema. Ahorita acabamos de recibir la información de que hay 82 casos probados de coronavirus COVID-19 en México. Sin embargo, solamente hay 9,100 pruebas las que pudieron traer o las que quisieron traer desde el gobierno federal hasta este país. Yo estoy seguro que ese no es la cifra real, que hay mucha gente, porque el tema de los asintomáticos, que puede ser muchas veces mayor a la gente que tiene síntomas, incluso muchísimas veces más que la gente que ya se les probó con una prueba, dado que no hay pruebas y dado que si uno va hoy con síntomas leves a un hospital público o privado, no le hacen a uno la prueba, pase lo que pase, porque las están guardando para la gente que realmente está enferma. ¿Cuántos casos realmente hay en México y cuántos podemos esperar que haya en México pronto? ¿Cuántos hay ya caminando en la calle y contagiando? Bueno, esta es una cifra seguramente incierta para nosotros, para todo el país. Incluso es una cifra incierta para el mismo país donde se originó esta epidemia, que es China, o para Estados Unidos, o para Francia, en fin, el Reino Unido. Se estima, por ejemplo, que China solamente detectó 1 de cada 4 casos de COVID-19, pero esa es una estimación. Entonces, sí, en efecto, el número de pruebas confirmatorias
nunca van a ser suficientes en el caso del COVID-19 para ningún país, porque esta es una enfermedad que se contagia de manera exponencial y en efecto las pruebas que se tienen en un país sirven para monitorear la enfermedad en una población, pero no necesariamente todos los que tienen signos y síntomas compatibles con COVID-19 van a poder acceder a la prueba. Será importante entonces reservarlas para los casos más graves o para los casos en los que la Secretaría de Salud defina como prioritarios para poder, desde la Secretaría de Salud, digamos que monitorear la epidemia en su conjunto y ver si es que se está alcanzando una meseta o están sirviendo las estrategias, son efectivas para poder mitigar este tipo de casos diseminados en la comunidad. Estoy viendo aquí que Corea del Sur hizo 600 pruebas por cada 1,000,000 de habitantes. Acá, pues, con 9,100 pruebas no va a alcanzar ni para una fracción de eso. Corea del Sur tuvo la respuesta hasta este momento más efectiva y eficiente hacia el coronavirus. Y acá, yo repito, o sea, tienen 82 casos probados, pero francamente, tanta gente que entra, que sale, conciertos, vuelos desde Europa, desde Estados Unidos, desde todos lados, y el propio gobierno federal bajándole, restando importancia a todo esto, pues aquí va a haber, yo creo que hoy ya tenemos miles de personas infectadas caminando por la calle. No veo que haya otra situación. Está claro también que ellos empezaron a producir las pruebas, Corea y China, pero bueno, no hemos hecho lo suficiente acá, y a mí sí me preocupa que no haya información fidedigna de parte del gobierno de la posibilidad de enfermarse, ¿no? Bueno, en ese sentido, el mensaje hacia la población creo que es clave. A mí me preocupa que los viajeros internacionales que están llegando a nuestro país, los mexicanos o los extranjeros, no sigan las recomendaciones generales de si es que provienen de algún país con riesgo, tomen la responsabilidad de aislarse voluntariamente en sus casas por 14 días para disminuir este tipo de contagios probables durante el periodo que inicien los signos y los síntomas. Entonces yo creo que aquí la clave, hay que aprender algo de los países que han cometido graves errores como Italia y Estados Unidos. La panacea no son las pruebas. Sí van a ayudar, pero no es la panacea. La panacea en este caso, y lo que se ha visto que ha sido efectivo hasta en el caso de China y Corea y los países exitosos como Singapur en contener este tipo de epidemias, es el distanciamiento social como determinante en la disminución de la transmisibilidad. Entonces, realmente la solución está en las manos de todos, simplemente hay que practicarlas de manera efectiva, que es la distanciamiento social. Sí, de hecho, ahorita usted mencionaba los extranjeros que están llegando a México. Ahorita hay un grupo de ecuatorianos varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y bueno, pues ojalá las autoridades sanitarias de este país estén tomando y aplicando las pruebas que se puede hacer. Yo al principio cometí el error de mencionar que México no estaba comprando las vacunas. No existen esas vacunas. Yo más bien me debí referir a las pruebas, que no se le está haciendo las pruebas a la cantidad de personas que debería ser, doctor. Una de las recomendaciones precisamente de la Organización Mundial de la Salud en estas últimas 2 semanas es que los países, en efecto, aumenten su capacidad para hacer pruebas. Entonces esperamos que en un futuro inmediato México, digamos que capacite a más laboratorios a nivel nacional, no solamente los estatales y los nacionales como ya lo tiene hecho, sino también le dé la capacidad a la iniciativa privada para poder sumar esfuerzos y poder contar con un mayor número de laboratorios que puedan procesar este tipo de pruebas. Ahora recordemos nuevamente que los insumos para hacer este tipo de pruebas son limitados a nivel mundial, no solamente en México. Entonces las pruebas tampoco pueden digamos, desarrollarse por arte de magia, o si nosotros queremos comprar más insumos no vamos a poder, o sea, son muy limitadas a nivel mundial.
inclusive en Estados Unidos que es uno de los países con mayor recursos para hacer frente a este tipo de pandemias, no ha podido, incluso ellos, desarrollar la cantidad y la capacidad suficiente para procesar la cantidad de pruebas necesarias para confirmar todos los casos de toda la población que se está contagiando. Entonces, por eso es muy importante este tipo de medidas de distanciamiento y de aislamiento voluntario, inclusive en los viajeros que están llegando hacia nuestro país y que están entrando. Realmente también tenemos que tomar en cuenta algo. Las restricciones de viaje desde países, o sea, de países receptores, como es el caso de México ahorita, que están recibiendo otros países donde hay muchos casos, como por ejemplo Italia, no sirven, no se ha comprobado que sean efectivas. Realmente este tipo de restricciones se deben de dar en los países en donde se están originando la cantidad de casos. O sea, Italia, si aplica este tipo de restricciones, va a beneficiar al resto del mundo, incluyéndonos. Francia, España, si hacen lo mismo, Estados Unidos, si hacen lo mismo, nos va a beneficiar. Pero nosotros no nos vamos a ver beneficiados y al contrario, vamos a afectar nuestra economía si empezamos a cerrar las fronteras. Eso se ha visto desde el inicio, desde China. Doctor, en cuanto a las pruebas, yo le diría que quizá no sería tanto de capacitar a más gente, porque México es de los pocos países que tiene la capacidad estatal. Hay un laboratorio por cada estado, por cada entidad de la República, cuando menos, que está plenamente capacitado para hacer estas pruebas. No lo tiene Estados Unidos, no lo tienen muchos otros lugares del mundo. En Colombia solo hay 5, aquí hay cuando menos 32 estatales, mínimo 1 por cada estado de la República. Lo que falta son las pruebas, los reactivos para poder realizar estas pruebas. Y bueno, pues aquí tendría que el presidente dedicarse a conseguirlos, pero desde ya. Sí, en efecto, lo que siempre va a faltar son pruebas. En todo el mundo siempre van a faltar pruebas. En la iniciativa privada van a faltar pruebas. Yo creo que no tampoco cuando nos alcance este periodo de expansión exponencial, tampoco van a ser suficientes la cantidad de laboratorios que el país tiene para procesar, tanto los estatales como los nacionales. Doctor Baruch, perdón, se nos agota el tiempo, pero la población tiene que tomar las medidas que no está tomando el gobierno, es decir, el gobierno está mandando el mensaje de que no pasa nada, de que se pueden abrazar, de que se pueden besar, de que se pueden reunir en lugares muy concurridos, porque el presidente, pues finalmente, lo dijo hoy el subsecretario de Salud, moralmente está inmune contra cualquier tipo de virus, bueno, al menos en este caso del coronavirus. La gente debe de tomar medidas serias en su higiene personal y en su contacto con las demás personas, porque pues tenemos que salir a trabajar, evitar el saludo de mano, por supuesto evitar el abrazo, evitar el beso, alejarse de lugares muy concurridos. Usted como especialista, ya para finalizar la entrevista, ¿qué le sugiere a la gente? Y además, esto no ha acabado, ¿verdad, doctor? Esto todavía tiene mucho que dar. De hecho, aquí en México apenas está empezando. La fase 2 ni siquiera ha iniciado, entonces apenas estamos en los preparativos para que inicie. Entonces, tanto la iniciativa privada como la sociedad civil deben de trabajar de manera paralela junto con el gobierno de México. O sea, el gobierno de México no es el único que tiene que hacer acciones. También la iniciativa privada inició a partir del jueves de la semana pasada a reconsiderar todo tipo de eventos, y la sociedad civil, que parece ser que en estos eventos Centinela que hubo, el Vive Latino y otra concentración masiva que hubo recientemente de rock, parece ser que no está tomando de manera seria este tipo de epidemias, este tipo de enfermedad. Entonces, será muy importante que la población y los medios nos ayuden a educar a la población, a que perciba realmente de manera objetiva la gravedad de la situación para que practique de manera efectiva las medidas de distanciamiento social. Y yo le diría a la población mexicana que la manera más efectiva de combatir esta epidemia es unidos, no generando separaciones entre estos tres grupos: gobierno de México, sociedad civil e iniciativa privada, sumando esfuerzos, evitando la desinformación,
adoptando las medidas efectivas como el lavado de manos, el tipo de técnica que se debe de usar, el alcohol gel en todo momento, evitar estar visitando frecuentemente a los adultos mayores, que es la población más vulnerable en esta enfermedad. Y si es que vamos a viajar, seamos viajeros responsables y previnamos nuestra salud a través de la vacunación. Acudamos a las clínicas del viajero de manera oportuna. Si es que vamos a viajar, durante el viaje avisemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que estamos de viaje, practiquemos las medidas sanas de higiene, de sana distancia e higiene personal básica, y a nuestro regreso pues practiquemos las medidas de distanciamiento social y aislamiento voluntario para evitar contagios y diseminación de la enfermedad. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho la información que le da a nuestros escuchas y estaremos pendientes de lo que venga del coronavirus. El doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y la Investigación Científica en la UNAM. Muchas gracias, doctor Baruch. Nos vamos. Gracias a ustedes y buenas noches. Regresamos con más. Esto es Un Espacio para Ti, Radio Capital 830 de AM.